Ahora se tiene esta función donde hay una serie de trabas o una serie de problemas en esta función. Primero, eh, es un cociente de funciones. Y si es un cociente de funciones, se tiene que resolver a través de la regla del cociente. Es esta fórmula que ya hemos hecho algunos ejercicios aplicando esta fórmula que es la regla del cociente. A su vez, cada función, digamos esta que está en la parte de arriba, se tiene que aplicar una función específica, dado que esto, una fórmula específica para derivar esta función, es la función e a la u, sería esta que está aquí. Por tanto, cuando se nos solicite derivar e a la u, se tendrá que aplicar esta fórmula. Y en la parte de abajo, que es el denominador de este cociente de funciones, es una función trigonométrica. Y para derivar la función trigonométrica, entonces nos tenemos que remitir a la derivada correspondiente, en este caso, de la función seno. Entonces, vamos a ver si no se nos complica tanto esta derivada. Primero, vamos a identificar los elementos porque vamos a iniciar con esta y cuando me soliciten los términos que están pidiendo por aquí, que son las derivadas, entonces habrá que emplear las derivadas correspondientes dependiendo de que sea la función exponencial o la función seno. Entonces, si observamos, entonces, esto sería u y esto sería b, para guiarnos de esta fórmula que sería nuestra base. Vamos a empezar. Sería la derivada de la función con respecto a x va a ser igual. Y voy a colocar aquí una raya de quebrado enorme y vamos a empezar. Dice la regla del cociente que hay que colocar lo que vale lo que vale b. Y b es lo que está en la parte de abajo, es decir, la función seno. Posteriormente se tiene que derivar u con respecto a x. Y cuando hablo de derivar u, es derivar la función exponencial. Derivar la función exponencial. Entonces me voy a la fórmula y dice que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Es la misma función exponencial. Pero no acaba ahí la cosa. Hay que derivar el exponente de la función exponencial, es decir, derivar esta expresión algebraica que está aquí y la expresión algebraica que tiene la función exponencial es 2x cúbica y su derivada es 2 por 3, 6x cuadrada. Hasta este punto llevo este avance, coloqué b, ahí está, que es la función que se encuentra en la parte de abajo, y derivamos la función que está en la parte de arriba. Esta es la derivada de la función que está en la parte de arriba. Continuamos. Dice, hay que colocar menos. Colocamos el signo menos y dice colocar u, pero u es lo que está en la parte de arriba, es decir, la función exponencial, e elevado a la 2x cúbica. Vamos por aquí. Ahora, derivamos b con respecto a x. Buscamos a b y vemos que b es una función seno. Esa función seno es toda una fórmula. Aquí está, la derivada de una función seno es esta. Es la derivada de una función seno, nos dice la fórmula que es una función coseno de u, es decir, de 3x más 2 multiplicado, porque no acaba aquí la fórmula, por la derivada del argumento de la función coseno, de lo que se encuentra aquí. Vemos que aquí lo que se encuentra es 3x más 2 y su derivada es 3. Y de esa forma ya cumplimos con la regla del cociente, lo que se encuentra en la parte de arriba.
y simplemente dividimos entre la función b elevado al cuadrado. La función b es la función seno al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado una función, se acostumbra a colocar el número ahí y eso indica que es la función trigonométrica al cuadrado, que también pudiera ser así, la función seno y todo elevado al cuadrado. Pero, como les comento, cuando se trata de una función trigonométrica, normalmente se acostumbra a colocar el cuadrado así de esa forma. Y esta es la derivada de esta función. Ahora, simplemente, quizás habrá que acomodar los términos y nada más. En este caso, esta la vamos a pasar hacia adelante, nos quedaría así. 6x cuadrada e a la 2x cúbica multiplicado por una función seno de 3x más 2. Menos este 3 que está por acá, para que no se confunda que forma parte del ángulo del coseno, este 3 lo pasamos también hacia adelante, nos quedaría como 3e a la 2x cúbica coseno de 3x más 2, dividido entre el cuadrado de la función seno. Entonces, esta ya es una derivada bastante completa porque hace una combinación de, primero, la regla del cociente y después cada elemento que aparece en el cociente, u y b, son funciones específicas. En este caso, u es una función exponencial y cuando la fórmula nos pide derivar u, se tiene que derivar a través de su regla. La regla para una función exponencial. Lo mismo, b es una función trigonométrica y cuando aquí la regla del cociente nos solicita derivar b, como b es una función seno, es una función trigonométrica, nos tenemos que remitir a la derivada de esa función seno. Yo sé que a lo mejor este ejercicio resulta ligeramente más complicado que los anteriores, pero solo es cuestión de que ustedes comiencen a practicar.